Hoy vamos a hablar sobre quién es Jesucristo. Este es otro tema en la cual hay opiniones. Muchas personas tienen opiniones con respecto a Jesucristo, el Hijo de Dios. Las opiniones que tienen las personas es que Jesucristo fue un hombre solamente, nada más. Este es un concepto que tienen. Otros dicen que Jesucristo era Dios en la tierra. Otros dicen que era el Padre Celestial. Otros dicen que Jesús era un profeta. Otros dicen que era Dios y hombre a la vez en la tierra. Y veamos qué dice la Biblia para poder nosotros estar como tranquilos, porque es que los conceptos que pueda dar cada quien, que pueda dar cualquier persona, tiene que estar basado en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Si su opinión de Dios o Jesús, si su comentario, su punto de vista es un comentario bonito y le pone muchos adornos, bueno, que esos adornos tengan base bíblica. Y aparte de que estén en la Biblia, estén confirmados con otros pasajes para poder uno decir, realmente estoy convencido que es así. Bien, ¿qué dice la Biblia sobre Jesús? Muchos versículos, pero vamos a tomar este principal que siempre se ha tomado. Dice Mateo capítulo 16, versículo 13. En este versículo del Evangelio de Mateo, Jesús le pregunta a los discípulos qué dicen ellos de él. Y comienza así, dice así, versículo 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos, diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién es ese ser que estaba ahí? Y ellos dijeron, unos que era Juan el Bautista, y otros que era Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas del Antiguo Testamento. Les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Mesías, significa el ungido, el enviado por Dios, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la respuesta del apóstol Pedro. Responde Jesús, versículo 17, dice, respondió Jesús y dijo, bienaventurado eres Simón Bar-Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien, con estos versículos entremos en este estudio de esta tarde. Le invito para que usted llame a un amigo, llame a al sacerdote, al pastor, a cualquier persona para que sintonice el programa y podamos compartir. Usted puede enviar sus mensajes de texto al número que aparece en pantalla, dar su opinión, hacer la pregunta que quiera y podemos compartir y dar el tema en el cual el Señor nos está permitiendo llevar en esta tarde. Vámonos a un video y volvemos para que usted en ese momento usted pueda invitar a alguien para que sintonice Intercanal y vea esta programación. Bien, seguimos en su programa La Verdad Te Hará Libre de la Renovación Carismática. Bien, estamos hablando sobre el tema Jesús. ¿Quién es ese hombre que vino hace más de 2000 años a la tierra? ¿Quién es ese ser sobrenatural que vino y estuvo con los hombres y formó la iglesia y se fue? Y la Biblia nos dice que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. La complicación de las congregaciones y de muchas religiones y de todos los seres humanos que vemos de una forma a Dios y a Jesús es por no escudriñar la Biblia, por no escudriñar la palabra de Dios. Todos tienen su opinión, todos tienen su concepto con respecto a Jesús, pero realmente, como dije al comienzo, para uno tener tranquilidad
tener paz y tener seguridad es escudriñar la palabra de Dios. Para uno poder estar tranquilo es que un versículo esté respaldado con otro versículo sobre eso mismo, para uno decir que es aceptado como una interpretación válida. Pero si hay un versículo solo que dice algo, no podemos tomarlo y de una forma literal, porque por lo menos la Biblia dice, Mateo dice, si tu mano es ocasión de pecado, córtala. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácalo. Si alguien toma de una forma literal ese versículo sin tener respaldo en otros versículos, que debe ser esto, entonces no es válido. Ahí tiene su explicación. Lo que quiere decir esto es que debemos morir a dejar de tomar, debemos morir a dejar de ver lo que no nos conviene y nos perjudica. Eso es lo que significa. Eso tiene su explicación. Pero está la parte también de la interpretación. La interpretación es que haya concordancia en la misma escritura. Este pasaje de Mateo 16, versículo 13 al 17, donde Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es este hombre? Y luego le dice a los discípulos, ¿quién soy yo para ustedes? Ahora Pedro lo dijo no porque Pedro sabía más, porque Pedro estudió la Torá o estudió la ley de Dios. No, Pedro no lo supo por esto. Pedro, por ahí se puede también de alguna forma ver, pero la Biblia nos muestra que Pedro recibió una revelación del Creador, del Padre Celestial. Él fue el que le mostró. Y por eso dice, bienaventurado eres Simón Bar-Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Significa, no te lo enseñaron los hombres, no te lo mostró el ser humano, sino que usted recibió como una claridad. Algo vino de parte del Creador, del Todopoderoso, al espíritu de Pedro, y él supo quién era ese que estaba ahí con ellos. Era más que Jesús, era el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir Hijo de Dios? El ángel en Lucas capítulo 1 confirma este mismo versículo que estamos diciendo. El ángel le dijo a María, la Virgen, le dijo, y este ser que nacerá dentro de ti, dice, será llamado Hijo de Dios. Le estaba diciendo, este ser es el Hijo de Dios. Ella lo supo. Ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Pero ahora Pedro estaba recibiendo una revelación porque era un momento, digamos, podríamos decir, no era fácil. Jesús pregunta, ¿qué dicen los demás? Y cuando les preguntó a ellos, yo pienso que todos quedaron igual. Dirían ellos quién será, Jeremías, el profeta, Juan Bautista. Pero no, Pedro tuvo una revelación, le fue mostrado. Y vuelvo y digo, Lucas, el ángel le dijo a María, este ser será llamado Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios. Ahora, la pregunta, ¿por qué Hijo de Dios? Hijo de Dios tiene que ver con Dios. Esta palabra, Hijo de Dios, mirándolo desde el punto de vista humano, nosotros como padres y nuestros hijos, significa que los hijos salen de nosotros. Los hijos nuestros, mi hijo Wilcar, mis nietos, mis nietos, Daniel, Yael, ellos salieron de Joana y Wilcar. Entonces así son todos. Nosotros, yo como hijo salí de papá y mamá, Víctor y Francisca, mi madre. Salimos todos, cada uno tiene su descendencia. Y de esa misma forma fue Jesucristo. Era el Hijo de Dios, significa el que salió de Dios. Jesús fue el que salió de Dios. El Hijo de Dios, cuando vino y se formó en el vientre de la mujer, ya existía antes. No fue que nació, comenzó ahí. No, la Biblia dice que fue engendrado la palabra en el vientre de María, pero él ya existía antes. Y si él ya existía antes, no podemos nosotros atribuirle a ella algo que no es, que es otro tema que en otra oportunidad vamos a hablar sobre María, la madre de Jesús. Otro tema que, si Dios permite, la próxima semana voy a compartirles ese tema. ¿Quién fue María, la madre de Jesús? Bien, entonces
El Hijo de Dios pertenece a Dios, salió de Dios, así como nuestros hijos salen de nosotros. Entonces, Hijo de Dios significa salió de Dios. Ahora, ¿de qué forma salen los hijos de una madre aquí en la tierra? Se engendran en el vientre y dan a luz. O sea, la mujer pare, como dicen, de una forma normal, ¿no? Da a luz. O sea, el hijo sale dentro de la mujer. El Hijo de Dios sale dentro de Dios. Es lo mismo. Lo que pasó fue que el Hijo de Dios vino y se formó en el vientre de la mujer, pero el Hijo de Dios salió dentro de Dios. Ahora, ¿de qué forma salió el Hijo de Dios de Dios? No fue que salió del cielo y se vino a la tierra. Eso es lo que tal vez alguien pueda pensar, que el Hijo de Dios estaba allá y se vino, y Dios lo envió. Mi hijo, vaya. No, eso no fue así. La Biblia dice en Isaías capítulo 55, vamos a Isaías capítulo 55, le recuerdo que usted puede enviar su mensaje de texto y puede compartir, puede dar su opinión con respecto al tema que estamos hablando. Si usted quiere ver estos temas, usted puede escribir Geovani con i punto, ahí el punto Geovani Merchan en YouTube y están las predicaciones que el Señor me ha permitido dar. Y estos temas que también ya van a estar saliendo, estas enseñanzas. Isaías 55, versículo 10. Aquí nos da un ejemplo de cómo sale el Hijo. Dice, como la lluvia y la nieve descienden de los cielos, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Está dando una comparación. Así como la lluvia cae de los cielos y viene la tierra y da semilla y da alimento al que come. Dice, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. ¿Quién? La palabra que sale de Dios. Sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para la cual la envié. Fíjese lo que dice. Si nosotros miramos el versículo 11, eso fue lo que vino a hacer el Hijo de Dios. Vino a cumplir, dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para sanar, para dar vista a los ciegos, proclamar el año de gracia. Vino a formar la iglesia. Vino a enseñar a los discípulos, a estos hombres. Y no volvió Jesús. No volvió de nuevo de donde salió hasta que no muriera siendo inocente, cargando el pecado del hombre, cargando la maldición del ser humano, hasta que no cargara con el pecado del ser humano y muriera siendo inocente, era que iba a resucitar al tercer día y volvía al Padre Celestial. La Biblia dice en Hechos capítulo 1 que Él ascendió a los cielos. Bien. Eso es lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito con la cual fue enviada. Cualquiera puede decir, pero esto es cualquier palabra. Cualquiera puede decir, pero es que ese versículo puede ser la palabra que Dios dio y se cumplió y se sanaron. No, cualquiera puede tomarlo. Y puede uno decir hasta así. Porque cuando alguien quiere no aceptar, le busca el acomodo a lo que quiere. Pero miremos qué respaldo tiene este versículo, porque es que lo que uno pueda decir como algo valedero, tiene que tener un respaldo y varios respaldos para que tenga valor una palabra. ¿Dónde dice algo similar a esto? Juan capítulo 1, versículo 1. Nos dice, en el principio era la palabra o el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, leamos mejor, les leo Juan capítulo 1. Usted puede buscar estos temas que estoy compartiendo en estos 2 días. Son temas que son de estudio, son temas de doctrina que pues
es bueno enseñar esto porque es que hay muchos hablando de Jesucristo y dicen muchas cosas, pero que lo que uno diga, lo diga la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Logos, dice la Biblia textual, que es el verbo, que es la palabra. Y el Logos estaba ante Dios y Dios era Logos, el Logos, o sea, la palabra. En un principio estaba ante Dios, la palabra estaba ante Dios. Todas las cosas por la palabra fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. Bien, el versículo 14 de Juan 1 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Este versículo 1 con el 14 es lo mismo que dice Isaías 55 y el cumplimiento con Lucas 1 cuando el ángel le habla a María. La palabra de Dios vino a la tierra, estaba ante el Padre, era Dios la palabra porque era la palabra del mismo Dios, pero fue enviada su palabra a la tierra y la palabra tomó forma humana, dice el versículo 14 de Juan 1. La palabra se hizo un ser humano. Ahora, en estos versículos dice, y todo fue hecho por la palabra. Miremos Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, los primeros versículos. Génesis 1 dice 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, habló, haya luz, y hubo luz. O sea, lo que Dios dijo, se hizo. Siguió diciendo, versículo 5. Y dijo Dios a la luz día y a la oscuridad noche. Bien. Versículo 6. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Bueno, todo lo que Dios dijo es lo mismo Dios habló. Y con lo que Dios habló se crearon los cielos y la tierra. Por eso dice Juan 1, en el principio era la palabra y todo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Dónde confirma más lo que estoy diciendo? Hebreos capítulo 11. Todo tiene que estar en la misma palabra. Nadie puede hablar bonito si lo que dice no lo confirma la Biblia, porque si no lo confirma la Biblia, es mentira. Es mentira lo bonito que puede hablar cualquier persona. Hebreos 11, versículo 2. Dice, leamos el 1. Y la fe es la certeza, seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es porque por ella fueron aprobados nuestros mayores. Versículo 3 de Hebreos 11 dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bien, Jesús es la palabra de Dios. Pero para poder venir a salvar al hombre, la Biblia dice que su palabra tomó forma humana y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Bien, vámonos a un video y seguimos compartiendo este tema, que es un tema interesante y muy necesario porque, vuelvo y digo, hay muchos comentarios. Así que bueno es que lo que digamos, lo digamos a través de la palabra de Dios. Continuamos con su programa La verdad te hará libre, de la renovación carismática. Le doy gracias al Señor porque, bueno, por los mensajes que han enviado. Jesús, o más bien, no Jesús, porque Jesús fue la palabra que tomó forma humana y le dieron este nombre, Jesús. Pero el Hijo de Dios estaba en el Antiguo Testamento, pero no como Jesús, sino que la Biblia nos muestra esto, que son tipos de Jesucristo. Y tipos, lo que quiere decir tipos, significa figuras o algo que muestra de alguna forma a Jesús,
pero lo que iba a ser realmente el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, los tipos de Cristo significa figuras o personas, acontecimientos, hechos de lo que realmente iba a ser, digamos, el Hijo de Dios. Y aquí pues vemos varios tipos de Cristo. Por decir, en Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor habló y dijo que de la simiente de la mujer vendría el que vencería al enemigo. Esto de alguna forma es un tipo. ¿Por qué? Porque se estaba refiriendo a el Hijo de Dios, el que vendría a salvar al mundo. Pero no solamente esto, hay muchos más que nos muestra la Biblia como tipos de Cristo. Por decir, el Cordero que se ofreció el pueblo de Israel cuando el Señor le dijo que venía la última plaga de la muerte del primogénito, le dijo: sacrifiquen un cordero. Y ese cordero marquen los dinteles de las casas con ¿cómo se llama? Con la sangre del cordero. Y esto era una representación, de alguna forma, una muestra de lo que iba a hacer Jesús, que iba a derramar su sangre en la cruz por nosotros. Pero esto no significa que el Cordero era Jesús, ni que Génesis 3:15 era Jesús ahí, y no, sino que eran tipos de Cristo, era lo que representaba a lo que era Jesús. El pueblo de Israel iba por el desierto y dice que una roca lo seguía. La roca es Cristo, significa Jesús es la roca, pero no que la roca del Antiguo Testamento, ese era el Hijo de Dios. También nos muestra que el ángel del Señor, pero el ángel del Señor también es un tipo, no es que el ángel era el Hijo de Dios, porque la Biblia dice en Hebreos que Dios no le dijo a los ángeles: mi hijo eres tú, Hebreos 1. Muchas muestras del Antiguo Testamento se habló del Hijo de Dios, pero realmente, ¿dónde podemos nosotros estar seguros que estaba el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Dónde estaba el Hijo de Dios? Recuerden que cuando Jesús estuvo con los discípulos, dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice Juan capítulo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14. Yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, Juan capítulo 10. Juan 11:25, Juan 11, yo soy la resurrección. O sea, Jesús en muchos pasajes del Nuevo Testamento, en los Evangelios, dijo: yo soy. Pero esta palabra que tomó forma humana, porque recuerden que Juan 1:1 y versículo 14 dice: y el verbo tomó forma humana, la palabra tomó forma humana, se hizo un ser humano. Bueno, era la misma palabra del Todopoderoso que decía: yo soy y yo soy. Pero, ¿dónde estaba esa palabra yo soy en el Antiguo Testamento? Cuando Dios creó los cielos y la tierra y dijo: sea la luz, ahí estaba la palabra de Dios, ahí estaba el verbo, ahí estaba Jesús. Por eso es que el Hijo de Dios existía antes de estar en la tierra. Por eso en Juan capítulo 8, creo que es Juan 8:58, donde Jesús está hablando con los fariseos, con los maestros de la ley, y entonces Jesús les dice en el versículo 31 de Juan 8, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero les dice luego, dicen ellos que ellos se sienten libres. ¿Cómo les va a ofender de esa manera? Dice versículo 58. Bien, leamos el 57 mejor. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Le estaba diciendo: no tienes 50 años y estás diciendo que tú has visto a Abraham. Y dice Jesús en el versículo 58: de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, significara a existir, a nacer, antes de Abraham, dijo: yo soy. Antes de Abraham ya estaba
el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es la palabra de Dios. Bien, entonces, cuando Dios creó los cielos, ahí estaba el Hijo. ¿Cómo estaba el Hijo? Cuando Dios hablaba estaba el Hijo. Por eso la Biblia nos muestra que Dios es un solo ser. Es el creador, pero que el creador habla, ahí está el Hijo. Dios es Padre, y el Hijo ¿dónde está? En la voz de Dios. Ahí está el Hijo de Dios. El Padre, el Hijo y su Espíritu, el Espíritu del Todopoderoso, del Eterno Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando Dios envía al ángel, el ángel habla con Moisés. Y Moisés le pregunta, ¿de parte de quién voy? Éxodo capítulo 3, versículo 13. ¿De parte de quién voy para que me crean? Y le dice el Señor, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos, yo soy el que soy. Entonces, ¿qué podemos ver? Que esta palabra que Dios dijo, yo soy, era la misma palabra que estaba en la tierra diciendo yo soy. O sea, Jesús es la misma palabra que habló con Moisés. Era el mismo yo soy. Pero el yo soy del Antiguo Testamento con Moisés, con el yo soy del Nuevo Testamento, la diferencia entre los dos es que el yo soy del Nuevo Testamento, que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, tomó forma humana, se despojó, nos dice Filipenses capítulo 2. Porque aquí es donde viene otro punto. O sea, ¿dónde está esta tal vez confusión para muchos? Y la confusión y realmente lo que no le cuadra a muchas personas, a los cristianos, a los evangélicos, al católico, a muchos. ¿Por qué no les cuadra? Porque es que realmente hay que, como se dice, pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación, o sea, que nos muestre, porque es que todo esto crea confusión en la iglesia, para algunos, cuando no escudriñan, cuando no estudian. Yo también, de alguna forma, entendí algo. Hoy estoy entendiendo, y cada día entiendo más, y cada día aprendo más. Yo no puedo decir ya tengo la revelación, no, nosotros cada día aprendemos porque somos seres humanos con defectos y errores, pero que cada día estamos diciéndole, Señor, quiero conocer más de ti a través de lo escrito en la Biblia, no de lo escrito en un libro que no esté respaldado por la Biblia. Entonces, digo esto es por la situación de que Jesús en la tierra era el mismo yo soy del Antiguo Testamento. Allá estaba en el Antiguo Testamento solo la voz, aquí estaba la voz hecha carne, o la palabra hecha carne. Pero entonces, para poder venir la palabra de Dios y estar con nosotros, y que pudiéramos nosotros, o el ser humano, para verlo de esta forma, el ser humano, los discípulos, los hombres de ese tiempo, poder aceptar a ese hombre, era que pudiera tomar forma humana. Nos dice la Biblia en Hebreos, dice que se hizo semejante a nosotros en todo. O sea, realmente la palabra del Todopoderoso se formó en el vientre de una mujer y tomó forma humana. Nació como un ser humano normal. Pero para algunos lo que les cuesta entender es que ellos dicen que el que nació era Dios en la tierra. Dios no vino como el mismo Dios con todos los atributos y poder. Y con esto no estoy menospreciando al Hijo de Dios, ni hablando mal del Hijo de Dios. Estoy diciendo lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Que Él, siendo de condición divina, no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios, sino que se despojó. ¿Qué significa despojar? Significa quitarse. Se desquitó. ¿Qué se quitó el Hijo de Dios? Se quitó el ser creador. Ya la palabra era limitada en la tierra. Jesús en la tierra, el Hijo de Dios en la tierra, no podía estar en varios lugares a la vez. Estaba solamente con los discípulos. Por eso le dijo Marta y María en Juan capítulo 11, si hubieras estado con nosotros, mi hermano no hubiese muerto.
O sea, ellas creían que la presencia de Jesús ahí hubiese sanado a Lázaro. Pero le dijeron esto: si hubieras estado. ¿Por qué están diciendo esto? Porque él no podía estar en varios lugares a la vez. Estaba completamente como un ser humano. Se despojó de ser omnipresente. Se despojó del poder. Se despojó de la gloria. O sea, era el Hijo de Dios, conciencia de ser el Hijo de Dios, pero nunca podía actuar. No podía actuar como el Todopoderoso. ¿Por qué no podía actuar? La misma Biblia lo dice, que cuando Jesús estaba en la cruz y lo amenazaban, lo golpeaban, lo humillaron y todo, y se burlaban de él, dijo Jesús: ¿no crees que yo puedo decir a mi Padre que envíe legiones de ángeles? O sea, si hubiese estado en la condición del Todopoderoso, no tenía que decir que enviara, sino que no crees que yo te puedo destruir, que soy Dios. Entonces Jesús realmente se despojó para poder hacerse como nosotros. ¿Cómo yo puedo ofrecerles ayuda a unas hormigas de que no se vayan por ese caminito porque allá está el oso hormiguero o está alguien matando a las hormigas? La única forma era que yo pudiese hacerme una hormiga y estar con las hormigas y decirles: mire, yo quiero mostrarles el camino, no se vayan por ahí porque se van a perder, se van a morir. Eso fue lo que hizo Jesús. Ahora, al venir Jesús a la tierra y tomar forma humana, se despojó, quedó igual como los hombres, pero no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios que tomó forma humana, pero tenía la conciencia. Ahora la conciencia, la Biblia nos muestra que es un estudio largo. Para más explicación de esto, que aún todo lo que les estoy diciendo, estoy hablándoles de una forma muy resumida, porque es muy poco el tiempo. 1 hora es muy poco tiempo para hablar este tema. Por eso esta enseñanza, todo esto que he estado diciendo ayer y hoy, todo está en el libro La Revelación del Yo Soy. Usted lo puede adquirir. Este libro usted lo puede adquirir, Revelación del Yo Soy. Ahí está más explicación de lo que yo le estoy hablando, mucho más. Pero lo que sí les quiero decir para terminar es que realmente Jesús, el Mesías, es la palabra de Dios. Y que en el Antiguo Testamento estuvo como la palabra de Dios cuando habló con Moisés, cuando se creó los cielos y la tierra, pero que de alguna forma, como tipos de Cristo, estaba en el maná, estaba en el cordero, estaba en el ángel del Señor, pero no era que ese era Jesús, sino que era una representación de lo que era Jesús, porque iba a ser el mensajero, el enviado de parte de Dios. Entonces, así hay muchos pasajes que nos hablan del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, pero como tipología de Cristo. Bien, se nos acaba el tiempo. Vamos a orar por las personas que han pedido oración. Así que disponga su corazón para pedir al Señor por estas personas. Voy a pedirle al Espíritu Santo y en el nombre de Jesús para que Dios haga un milagro y Dios sane, restaure su cuerpo. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, te damos gracias porque tú viniste a la tierra a tomar forma humana para entendernos, para enseñarnos y mostrarnos que como ser humano se puede vencer a través del Espíritu Santo y con la ayuda de tu nombre, Señor Jesús. Señor, tú nos has dado la autoridad de ordenarle a la enfermedad, de ordenarle a la tempestad, de ordenarle a lo que se ha levantado en la casa, en mi vida, que se tiene que ir en el nombre de Jesucristo. Ato todo espíritu de enfermedad. Le ordeno a la enfermedad, le ordeno al cáncer, le ordeno al SIDA, le ordeno a la columna, le ordeno a toda infección, le ordeno a la sangre, a la diabetes, que vuelva a la normalidad. Cáncer desaparece en el nombre de Jesucristo. Declaro sanidad por el poder del nombre de Jesús y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos la próxima semana.
tus sueños. Si luchas los podrás tocar, aunque tengan tropiezos. No dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confíalo